Hola amigos, buenas tardes. Otra vez aquí transmitiendo desde Quintana Roo, desde Chetumal, Quintana Roo, con Entrégame tus dudas. Ya llegamos a nuestro encuentro número 25 de Entrégame tus dudas. Y bueno, tengo que decir que me siento muy bendecido, muy agradecido, porque de esta transmisión en vivo era un sueño que tenía desde probablemente hace 2 años, y por cuestiones de tiempo nunca lo había realizado, pero finalmente la contingencia nos dio esa oportunidad y veo que hay muchos amigos que nos siguen y están siempre ahí atrás con preguntas muy interesantes. Hoy de hecho pues nos tocará contestar a preguntas que quedaron pendientes de la transmisión anterior de la martes, que fue sobre el karma, así que sí empezaremos a hablar de karma otra vez hoy, y si nos da tiempo, después de terminar esas preguntas, platicaremos de otros temas, porque sí hay una larga lista de preguntas todavía pendientes. Hola Jazmín Martínez, buenas tardes Jimena Adame. Muy bien, yo pienso que ya podemos empezar. A ver, sí, ya. Hola Clau Ramírez, buenas tardes, bienvenidos. Vuelvo a decir, ya estamos en nuestro encuentro número 25 veces que ya me están escuchando, qué bonito. Bueno, bonito para mí que me expreso, pero ustedes ahí me están escuchando. Siempre con tantas preguntas, aquí aclarando dudas y hablando de temas que nos ayudan a todos a comprender un poco más cómo funciona nuestro camino por este planeta y cómo poder encontrar también el camino hacia la felicidad, liberarnos de lo que nos atora, lo que nos bloquea, lo que no nos permite fluir. Hola Laura Melchor, hola Fátima, me da mucho gusto que estén con nosotros. Vamos a empezar hoy. Bueno, hoy realmente hay preguntas muy interesantes que quedaron pendientes, como ya acabo de decir, de la transmisión anterior, que fue sobre el karma, así que platicaremos otra vez del karma. Hola Nelly Monroy. Bueno, Nelly, vamos a empezar justo con tu pregunta, la que quedó pendiente la vez pasada, Nelly. Bueno, Nelly Monroy en la transmisión anterior nos preguntaba: ¿se puede trabajar todos los karmas en una sola vida? Y es cierto que hay almas más evolucionadas que otras. ¿Se pueden trabajar todos los karmas en una vida? ¿Y qué utilidad tendríamos, Nelly? ¿Qué sentido tendría hacer todos los cursos en un único año? Es como que en esta vida yo decido estudiar, no sé, un doctorado, un máster y tantas otras cosas, pero ya desde el kinder digo, ¿sabes qué? Me da flojera dedicar 30 años al estudio, quiero hacer todo ese estudio de los 30 años, todo en el primer año de kinder. ¿Se puede? Pues que se puede intentar. ¿De que valga la pena? No sé. Así es exactamente igual para las almas, hola Patti, para las almas en el mundo espiritual. Cuando decidimos encarnar y con qué forma de encarnación venir, o sea, con qué, ¿cómo decir?, con qué programa de encarnación venir, muchas veces somos muy ambiciosos, o sea, nos queremos poner muchas cosas. En 1000 años yo he estado fallando sobre resentimientos, he estado fallando sobre pobreza, he estado fallando sobre eso, sobre otras cosas, sobre 1000 cosas.
bueno, me hago toda una encarnación, me la desgracio toda y a ver cómo salgo. Pero ya luego, cuando estoy en la encarnación, tal vez no me guste lo que yo había hecho. Hola, María Magallanes de Los Ángeles. Es decir, ¿qué sentido tendría realmente dedicar tanto tiempo a aprendizajes que a veces pueden ser dolorosos y dejar a un lado también lo bonito que puede ser la vida? Muchas veces en las conferencias yo hago un ejemplo. Y creo que con esto contesto a otra pregunta que había leído por ahí. Cuando estamos en el mundo espiritual, somos bastante bravucones. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual, cuando estamos programando nuestra encarnación, no tenemos la misma visión que luego tenemos en la encarnación. Se nos hace muy fácil. Pero ese concepto lo podemos comprender si imaginamos que somos un grupo de amigos, María, por ejemplo, Nelly, por ejemplo, un grupo de amigos, se nos han subido un poquito las copas y estamos en el muelle de un puerto grande. Y entonces, bien bravucones todos, hola Claudia Luna, bien bravucones entre nosotros, dice, que yo en 4 brazadas me lanzo y llego al otro brazo del muelle, y todos los demás, no serás capaz. Sí, yo soy capaz, claro, tengo 4 copas encima, no, sí, yo soy capaz, no, sí, yo soy capaz, no, y entonces yo me aviento, pero cuando estoy en el agua, y con las copas encima, desde abajo, en el agua, el otro brazo del muelle del puerto, y ya no se ve tan cerca como se veía desde ahí arriba. Ya está lejos, y pasan barcos, hay oleajes, y yo estoy cansado, y tengo 4 copas encima. Entonces empiezo a dar brazadas, pero me parece que ya no llego, me estoy ahogando ahí. Sí llegaré al otro brazo, pero ¿de qué me va a costar trabajo? Híjole, me va a costar muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque la perspectiva que tengo en el agua no es la misma que tenía arriba del muelle con 4 copas encima. Es exactamente lo mismo, Nelly, cuando estamos en el mundo espiritual programando la vida o el aprendizaje que debemos tener en la encarnación. Y sea claro, aquí tú dices todos los karmas en una vida, entendiendo karmas como deudas que tenemos que pagar. Y recordemos que no son deudas que tenemos que pagar, sino es un mecanismo de aprendizaje. Entonces, nos preparamos unas vidas tan ambiciosas donde nos ponemos sufrimientos de todo tipo, pero luego cuando estamos en la vida en carne propia, ya no es tan fácil, empezamos a maldecir. Entonces, ¿se pueden trabajar todos los karmas en una vida? Realmente es muy complicado. Hay veces que nos preparamos unos programas de vida ambiciosos y no los cumplimos. Y hay veces que el suicidio nos bloquea y nos hace rajar, nos hace echar para atrás, como se dice aquí en México. Bueno, aquí en México se dice rajar, en español se dice echar para atrás. Es cierto que hay almas más evolucionadas que otras. Cuando hablamos de evolución de las almas, no hablamos de almas que en su evolución tienen un brazo más, una pierna más o una inteligencia más. Hablamos de una conciencia, o si lo queremos ver así, una cultura mayor. Hola Alma Olimpia, hola Elizabeth Asensio. Es decir, la diferencia, eso ya lo hemos dicho, no sé si la vez anterior o una más, la diferencia que hay entre un alma adelantada o evolucionada, como tú la llamas,
y una menos evolucionada. Cuando hablamos de almas humanas, hola Arturo, qué gusto verte con nosotros. Cuando hablamos de almas más evolucionadas y las comparamos con una menos evolucionada, es la diferencia que hay entre un niño de kinder y un profesor universitario. Los dos son humanos, los dos tienen los mismos derechos frente a la ley. Es más, hola Lorena Sillas, qué gusto, desde Vallarta. Los dos tienen los mismos derechos. Es más, el niño probablemente, aunque sea menos evolucionado en cuanto a aprendizaje y conciencia que el profesor universitario, tiene más derechos frente a la ley. Pero esa es la diferencia que hay entre un alma menos evolucionada, un niño de kinder, y un alma más evolucionada, un profesor universitario. Sin embargo, el niño de kinder necesitará el profesor universitario que lo ayuda en su camino de crecimiento. Así que las almas evolucionadas están trabajando para que las que son menos cultas, menos evolucionadas, puedan avanzar. La evolución del alma es la evolución de la conciencia, es la evolución del conocerse y del saber cómo reaccionamos frente a determinadas situaciones, cómo enfrentamos determinadas situaciones, cómo nos reconocemos como pensamientos divinos. Esa es la evolución del alma, no es tener más o menos cosas o más o menos dicha que los demás. Es más, muchas veces las almas más evolucionadas, cuando encarnan para tener algunas misiones específicas de ayuda a otras almas, no vienen de vacaciones, vienen a sufrir. Un ejemplo clásico es el ejemplo de Jesús. Podemos decir que Jesús es seguramente una de las almas más evolucionadas seguramente la más evolucionada que ha pisado este planeta. Hola Eli Mendoza. Pero vino a sufrir, no vino a pasársela tomando cervezas y pasarla bien con los cuates, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, hay una pregunta de Rose Franco, también de la vez anterior, que también muy interesante. De hecho, todas eran interesantísimas. Rose Franco dice: hola, buenas tardes desde Michoacán, México. Tuve una perrita a la que llamé Wendy. Desde que nació, yo sentí algo extraño en ella. Me miraba de una manera muy extraña, como si fuera humana, con mucho amor. Siempre le dije a mi madre que sentía que era un alma que me conocía de otras vidas o de esta. En 2 ocasiones se salió tras de mí y la primera vez, después de 4 días, la encontré. La segunda vez ya la perdí, ya no volvió. Pasaron 7 años y aún está en mi mente y recuerdo su mirada. ¿Será posible que su alma y la mía se hayan encontrado en alguna otra vida? Luz Franco, esa pregunta, ese relato y preguntas son muy interesantes, porque nos abren la puerta también a otros discursos de este tipo. Mira, Arturo Segura me dice: lo mejor que me pudiste recomendar fue leer la codificación. La codificación a la que se refiere Arturo Segura es la codificación espírita, los libros de Allan Kardec. A todos les aconsejo leer los libros de Allan Kardec y podría ser buena idea si los ponemos gratuitamente aquí en mi página de Facebook para que los puedan bajar y los puedan leer. Son interesantísimos. Los libros de Allan Kardec son realmente unos manuales científicos, porque fue una investigación científica sobre el mundo espiritual y para comprender nuestro camino y nuestra relación con el mundo espiritual. Regresando al tema, hola Maricela Ramas, regresando al tema de Rus Franco, los perros son ya un nivel espiritual bastante adelantado en la conciencia. Podemos considerarlo ya
animales superiores como el caballo, como el delfín, etc. Son animales que empiezan a tener destellos de conciencia de yo soy o yo quién soy. No son humanos, no fueron humanos. Muchos piensan que son la reencarnación de un ser humano. De hecho, hay filosofías orientales que hablan de la metempsicosis. La metempsicosis es la creencia de que un alma humana en una encarnación que sigue, no una anterior, una que sigue, puede volver a encarnar en un cuerpo de animal. Eso no es posible por una razón muy sencilla. Cuando ya hemos evolucionado no podemos regresar. Cuando hemos aprendido no podemos desaprender. El concepto de cuando hemos aprendido no podemos volver a desaprender es un concepto sencillo. Imagínense, yo he aprendido a leer cuando era niño, a no ser de que tenga un trauma cránico que se lleve medio cerebro, yo no podré desaprender a leer. Y aún con el trauma cránico, puesto que no es mi cerebro quien lee, sino es mi mente es el alma, si a la persona que está con trauma cránico y que está en coma, la canalizamos por medio de un médium o por medio de una hipnosis regresiva a través de otra persona, esa alma podrá leer. O sea, la lectura es algo del alma, no es algo del cerebro. La disponibilidad de la lectura a la habla, eso sí es del cerebro, pero la capacidad de leer es de la mente profunda. Todo lo que aprendemos, lo aprendemos porque, o sea, el mismo mecanismo de aprendizaje es que la información pasa al subconsciente. El subconsciente es el alma y se queda para siempre. Entonces el aprendizaje es marcar en el alma la información. Ahora, cuando hemos aprendido, cuando hemos evolucionado, no podemos regresar. Ya en una transmisión anterior hemos explicado que el nivel espiritual del ser humano es el nivel de evolución espiritual más alto de la escala espiritual. Para llegar a ser humano, un espíritu pasa por todos los reinos de la naturaleza, del mineral, del vegetal y del animal. Pero cuando empieza a tener destellos de conciencia, y esos destellos de conciencia empiezan a unirse y ser un destello único de conciencia, es cuando ese espíritu ya no es un animal, ya es un humano, y de ahí en adelante tendrá solo encarnaciones humanas. Es decir, como espíritu sí hemos sido anteriormente animales, y eso de alguna forma nos llega en los sueños. Pero cuando hablaremos de sueños les pido que me hagan esas preguntas, si no ahora nos alargamos. Pero hoy es un espíritu humano, ya no regresará a ser un perro. Del momento en que empieza la encarnación humana, ya no hay evolución del espíritu, hay evolución de la conciencia. Lo que nos distingue, como ya hemos dicho hace rato a Nelly Monroy, lo que nos distingue entre un espíritu que acaba de tomar conciencia de sí mismo y un espíritu muy adelantado es el nivel de la conciencia, el conocimiento, la cultura, la forma de actuar, la forma de reaccionar. Eso es lo que nos distingue. Pero esa será la evolución de la conciencia. Sin embargo, en nuestras encarnaciones tenemos esa grandísima y maravillosa y bellísima empatía con los animales. Es algo que nos nutre, es algo que nos llena. Los animales se encarnan también. En la misma vida podemos encontrarnos más de una vez con la misma alma del mismo animal que ha encarnado 2 veces. Curiosamente, ahí Rus Franco, te hago un ejemplo que creo que tengo aquí en la casa, supongo. Hace poco pedimos en Facebook una mascota, nos mataron un gato. Aquí en mi vecindario
Hay algún hermano que no le gustan tanto los gatos y no sé por qué razón, pero sí nos han matado varios gatos y el último lo mataron algunos meses atrás. Y entonces yo metí anuncio en Facebook que buscaba o un gatito pequeño o un perrito pequeño, pequeñito, cachorrito, porque tenemos también una perrita maravillosa que es una madre maravillosa y solo si el animalito que entra en la casa es pequeño, ella lo adopta y no siente celo. Nos dieron una gatita y nos dieron una perrita que creo que es un French Poodle. Bueno, desde que llegó esa perrita, mi esposa no la quería, la perrita. No la quería porque decía, nos estamos llenando de animales, ya tenemos a nuestra perrita Nerina y la gatita y ahora también la otra perrita, porque aceptamos las dos mascotas, tanto el gatito, tanto la perrita. Pues, ¿qué creen? Esa perrita, por más que mi esposa al principio no la quería, y nosotros con mis hijas la queríamos más, ella está tan apegada a mi esposa como si fuera ella hija de mi esposa. Y entonces nosotros sospechamos que sea la reencarnación de alguna otra perrita que ella tuvo anteriormente, porque realmente esa Milka se llama, está muy apegada a Erika, mi esposa. Entonces sí existen esas cosas y son maravillosas, son bellísimas. Sí nos podemos encontrar tanto en la misma vida como en otra vida, porque tenemos reencarnación en nosotros y tienen reencarnación en los animales. Y el amor nunca se pierde, tanto que sea un amor perdón, entre seres humanos, tanto que sea amor entre un animal y un ser humano. Eso no se pierde. Así que sí, los Franco, eso es posible. Gabriela Gardella, siempre la vez pasada, a ver, Maricelo Ramas me dice que ya ha leído los libros de Allan Kardec. Pues habrás aprendido muchísimo porque son maravillosos. Mira, ya estamos hablando de perritos. A ver, voy a leer la pregunta el mensaje de Jazmín Martínez. Domenico, a mi casa llegó un perro y aquí se quedó y he llegado a pensar que es alguien que reencarnó porque nos sigue a todos lados y se echa al lado mío y de mi esposo. Nos tiene asombrados. Jazmín, los animales tienen muchos sentimientos y probablemente puede ser reencarnación, pero reencarnación de otro perro, de otro animal, no reencarnación de personas, reencarnación de otro animal. Pero volvemos a lo mismo, el amor nunca se pierde y los animales, hablando de cosas espirituales, son muy perceptivos en este sentido. El perro, bueno, todos sabemos, el perro, si hay espíritus en la casa, los detectan, los sienten. Y también si hay espíritus que son amigos suyos, puede ser que hay un espíritu que es amigo suyo y el perro se acerca. No ese es el caso tuyo, pero también puede suceder cosas de ese tipo. Ahora, ¿cuál era la pregunta que estaba leyendo hace rato? Beatriz Torres me decía, ¿cree que algunas almas ya son individuales o mejor dicho, sin un contrato álmico? ¿O qué razón hay de una terapia para ayudarse si ya todo lo que pasa está pactado o escrito? Beatriz, es muy interesante eso. Qué bueno que me haces esa pregunta. Entonces hay dos preguntas en una. Una cree que algunas almas son individuales o no tienen contrato kármico y la otra es por qué razón. Bueno, vamos a contestar a la primera. Somos humanos y en nuestra limitación de seres humanos
tenemos que dar una razón a todas las cosas, pero hay cosas que no son exactamente como las podemos ver como seres humanos. Hola Irma Barrera Torres, Angélica, es decir, hablamos de contratos álmicos o contratos prenatales o contratos kármicos, hay muchos nombres, pero no hay ningún contrato, Beatriz. No es un contrato escrito, firmado o que nos han tomado el pelo. Muchos inclusive piensan que nos hayan tomado el pelo, nos han hecho firmar contratos falsos. No existen contratos. Si hay acuerdos, hay planes. Y los planes son para mi aprendizaje, no para mi engaño. Pero no hay un contrato en cuanto contrato depositado a un notario espiritual o cosas de ese tipo. Son acuerdos de amor, son acuerdos de aprendizaje que hacemos con nuestro guía espiritual. Ahora, y si tenemos esto, ¿por qué una terapia puede cambiar las cosas? No, una terapia no cambia las cosas. Sucede algo diferente. Aquí tú dices, ¿qué razón hay de ayudarse con la terapia si todo está pactado, escrito? Pero no está todo escrito. No existe el futuro en cuanto a una situación bien definida e inmutable. O sea, no está escrito lo que yo viviré mañana. Lo que está planeado es una cosa diferente. Ya lo hemos explicado en otras transmisiones. Imaginemos que yo voy a la universidad. La universidad de una facultad X tiene, por ejemplo, 5 años, 10 semestres de estudio. Y para cada semestre hay un plan de estudio específico que fue depositado a la Secretaría de Instrucción Pública o al Ministerio de Instrucción Pública según el país donde nos encontramos. Ese programa de estudios de la universidad no es el futuro que sucederá en esa universidad, es una programación de lo que se estudiará. Los alumnos que son matrículas del primer semestre se pueden encontrar con los alumnos del semestre número 10 y los del semestre número 10 estarán diciendo a los primeros, en 5 años te sucederá esto, leerás esto, estudiarás esto. ¿Le están diciendo el futuro? No están diciendo el futuro. Lo que le están diciendo es lo que está en el plan de estudio del ministerio. Eso era el acuerdo. Si tú fuiste a estudiar esa facultad, ya sabías que te enfrentaba a ese tipo de programa y puede que a mitad de camino no te guste y te vas a otra facultad. O puede que a mitad del camino embarazas a la novia o te embarazas si eres mujer y no vas. O puede que encuentres un trabajo más interesante si abandonas la universidad. O puede que llegues a estudiar eso. O puede que justo ese día te da una influencia y no vas. Son muchas las variables. Son muchísimas las variables. Así que hablamos de programación del futuro sobre los acontecimientos más importantes. Porque los acontecimientos más importantes son los acontecimientos que servirán a nosotros en nuestra organización o plan para el aprendizaje que venimos a cumplir. Pero no necesariamente eso se tiene que cumplir, se puede desviar totalmente. Nuestro guía espiritual, y todos tenemos nuestro guía espiritual, se encargará de que posiblemente logremos cumplir con la mayoría del programa. Pero él también a veces se da cuenta que no es posible porque, a pesar de ser una guía espiritual, o sea, un espíritu de nivel de conciencia muy elevado, no tiene injerencia sobre tu libre albedrío. El libre albedrío es un regalo que el principio creador general hace a cada alma y es sagrado y nadie más lo puede quitar, ni tu guía espiritual. Así que él tendrá que hacer lo posible para que se cumpla
el programa que tú con él habías decidido. Pero si tú a mitad del camino cambias de idea, él no puede hacer nada, no tiene injerencia, bueno, no tiene inferencia en tu libre albedrío. Así que no está escrito, y en este caso una terapia ayuda mucho. Ahora, tú dices, si estuviera escrito, ¿qué sentido tendría? Y tienes toda la razón del mundo. Es decir, que si yo ya, por ejemplo, tengo un título universitario en Derecho, ¿para qué regreso a la misma facultad con los mismos profesores a estudiar lo mismo? Ya lo tengo, no tiene sentido que lo haga. Es decir, si mi futuro ya está escrito, que yo haga o que no haga, aprenderé, entonces no hago. Y si no hago, cambian las cosas. Entonces quiere decir que no está escrito. No está escrito, y esa es lógica. En los libros de Allan Kardec están explicadas estas cosas, y son los mismos guías espirituales de nivel muy elevado que lo explican. Pero esto lo vemos también muy reflejado en las terapias en hipnosis introspectiva. Existe un futuro que llamaremos futurible, o sea, que puede verificarse o no, pero no existe un futuro cierto ya preestablecido, un fato, un destino. No existe eso, porque está el libre albedrío. El libre albedrío es sagrado en el universo. Cindy Cass la otra vez nos preguntó, ¿es posible que el karma venga de nuestros antepasados? No. O sí, pero no es una contradicción. Es decir, que si yo estoy viviendo un problema, que cuando voy a ver la historia de mi familia, es el mismo problema que tenía mi bisabuelo, entonces puedo pensar que me estoy cargando el karma de mi bisabuelo, pero no es así. Lo más probable es que yo sea mi bisabuelo. Entonces, las experiencias de aprendizaje repetitivas son normalmente del mismo espíritu. No es que yo me pueda estar cargando todas las tonterías que hicieron mis antepasados en la línea masculina o femenina, una sí y una no, como en algunos casos se afirma. No, eso no tiene ningún sentido, ni lógico ni científico, y en el mundo espiritual. Lo que si yo estoy haciendo algo que hizo un antepasado mío, es porque probablemente yo soy ese antepasado. Y también porque no siempre, es más, es bastante poco común que yo vuelva a encarnar en la misma familia. A no ser de que sí hay razones específicas, no es muy común que yo vuelva a encarnar en la misma familia. Muchas veces yo la encarnación anterior la hice en China, por ejemplo, y esta vez me toca en Italia o en México. Entonces, no hay conexión genética entre las dos familias de las dos generaciones, de las dos encarnaciones. Entonces, ¿qué sentido tendría que yo ahora vengo a la encarnación de la familia Leone y me estoy cargando con las cosas que hizo el bisabuelo de Domenico Leone? A no ser que cuando yo iba a decidir que iba a ser Domenico Leone, decidí ser Domenico Leone porque en esa familia se iban a vivir determinadas experiencias que eran exactamente las que necesitaba. Pero yo fui a decidir en este caso. No me estoy cargando el karma, entendido como deuda, de antepasados. Y también aquí hay que aclarar ese punto. Otra vez, el karma no es una ley económica de dar y recibir, una ley, tanto te doy, tanto me das, tanto hice, tanto y tanto tengo que pagar. No es así. El karma es una ley de aprendizaje. Y puede que yo hice 10 de daño, pero
Si necesito solo uno para aprender bien de esos 10, yo pagaré uno. O sea, no es una ley económica, es una ley de aprendizaje. Aquí ya se han ido juntando preguntas. Maricelo Ramas, que siempre nos lleva de muchas preguntas. A veces dicen que los humanos tenemos el espíritu de diferente animal. No, los espíritus de los animales nos pueden guiar también o darnos fuerza. Eso sí, me refiero a animales como lobos, águila, oso, animales fuertes. Esa es una simbología del alma, Marisela. O sea, como almas en nuestro fuero interior, podemos asumir que sea un lobo quien me conduce en un determinado camino, y entonces probablemente mi guía espiritual se manifestará como lobo. Muchas veces me he encontrado en terapias, muchas veces, y la pueden encontrar en mi canal de YouTube, con espíritus que se han manifestado como lobo, como oso, como águila, y estar guiando la persona. No era su guía espiritual, era un espíritu que en alguna de sus encarnaciones fueron muy amigos y se quedó ahí con esta simbología para ayudar a su amigo a caminar en su experiencia encarnatoria. Pero viene más de la simbología. Lo que pregunto creo que son mitos, acabo de contestarte. Muy bien. Angélica dice: apapachos a Nerina y a Milka. Claro, también a tus perritos que son hermosos. Irene Estrada, Angélica, tiene unos perritos que son bellísimos. Clau Ramírez: si las personas pueden regresar a ser animales en otra reencarnación. Clau, ya contestamos, no podemos regresar a ser animales en otra reencarnación. Lo fuimos, pero ya no lo volveremos a hacer. Marisela: ya entiendo, reencarnaciones es solo de animal con animales. Yes. Jazmín Martínez, Ángel Rodríguez, Jimena: la puerta se abrió sola y mi perrita ladró asustada como si viera algo, se sintió como si algo entrara en la casa. Bueno, eso es lo que también te dije. O sea, los perros perciben espíritus, por supuesto. No es que sean medium, pero perciben o hasta ven. A mí me sucede seguido que mi perrita Nerina, la grande, Milka, no sé, todavía no lo he entendido, la más joven, pero Nerina, que es una perrita amorosísima, y yo siempre me divierto decir que es una perrita que no sabe que es perra, ella cree que es humana. Nunca le ha ladrado, nunca le ha reñido a nadie, pero todas veces que entra algún paciente que viene a mi consultorio aquí en su casa, ella se da cuenta de quién viene con el paciente, y puntualmente luego los encontramos aquí, esos espíritus, en la sesión. Y hay veces que vemos a Nerina jugar solita, brincando, como si alguien la estuviera jugando con los pacientes que vienen. Y luego ese espíritu se manifiesta y dice: era yo que estaba jugando con la perrita. Sí, así es, Jimena. Delphi Cerrato Terán, hola, gracias por recomendarme el libro de Kardec. El libro me encantó y yo le encanté, claro. Se escribió un antes y un después de mi experiencia en este plano y en todos con ese libro. Voy muy adelante gracias a ese aprendizaje. Gracias. No, gracias a ti, Delphi, por haberte dedicado ese tiempo para ti misma, porque cuando yo conocí el libro de los espíritus de Allan Kardec, para mí fue como recibir el manual, la guía, el instructivo de mi vida. En ese libro yo entendí cómo nací, o sea, y cuál era mi forma de pensamiento mental de cuando yo era niño. Cuando yo era niño, por ejemplo, yo fui monaguillo en mi pueblo, en Italia. Yo soy del sur de Italia. Y era monaguillo. Inclusive,
recibí el diploma del mejor monaguillo de mi pueblo una vez, por el obispo, imagínense. Pero yo me peleaba con el párroco y nos quedábamos ahí con cosas y decía, pero eso de la iglesia y no me convence, y eso no me convence. Entonces un chamaquito ahí de 8 o 10 años que se está peleando con el párroco. El párroco obviamente dice, vete escuintre, ¿qué estás diciendo? Esas son cosas de Satanás. Así fue mi infancia. Pero cuando leí el libro de Allan Kardec me di cuenta de que lo que yo decía al párroco eran exactamente conceptos ancestrales de la ciencia espírita. O sea, yo nací con ideas espíritas. Y cuando encontré el libro de Kardec, para mí fue el manual. Claudia Vargas, te mando un grandísimo beso. Rosalara, ¿es posible que entre personas que no se conozcan, que entren personas que no conozcas en tus sueños? Sí, claro, Rosa. Sí, por supuesto, puede suceder que entren personas que no conozcas en tu sueño, pero lo más seguro es que no tengas conciencia de conocerlos, pero sí los has conocido en otras vidas. Y entonces ahora de alguna forma entran a tus sueños. Yo ya he mencionado unas experiencias que he tenido, una específica en Zacatecas con la mamá de una queridísima amiga que ha sido mi paciente y ha mandado mucha gente a la terapia. Su mamá es chamana, yo no la conocía, y cuando fui a Zacatecas quería conocerla, pero no hubo posibilidad porque estaba enfermita la señora. Entonces yo hice todas mis terapias en el departamento que había alquilado. Normalmente cuando viajo y doy terapias en mis viajes, alquilo un departamento con una aplicación que se llama Airbnb. Entonces estaba dando mis terapias en mi Airbnb y el último día, las últimas horas que faltaban para que yo fuera a mi avión y regresara a Chetumal, me pidió mi amiga que fuera a conocer a su mamá. Fui a conocer a su mamá y me dice, es una persona bellísima, la mamá de Lili, dice, yo te conocí hace 5 días. Sí, te conocí hace 5 días, no te conocía. Pero hace 5 días, mejor, hace 5 noches, tú llegaste de noche al lado de mi cama con un médico y me curaron. Y desde ese momento yo empecé a estar mejor y me estoy recuperando. Fue una cosa bonita realmente. Yo no tengo conciencia de esas separaciones mías nocturnas, de esos viajes astrales. De hecho, nunca he tenido conciencia de un viaje astral mío. Pero ese es exactamente el caso que tú estás mencionando, que Rosa, que ella no me conocía, y yo fui en su sueño, bueno, entre comillas, parece que no era tanto un sueño, parece que me vio en vigilia. Ella se despertó y vio esos 2 espíritus al lado de su cama, y yo era uno de ellos. Pero tanto es en vigilia, tanto es en los sueños, el tipo de visión es el mismo. Entonces sí es posible. Irma Barrera dice, algunas veces despierto haciendo rugidos de animal, como si fuera un lobo o un perro. Puede que sí, hay que investigar un poco más, no puedo darte una respuesta sobre esto, Irma. Yo despierto haciendo rugidos como león, pero eso le llaman ronquidos, no rugidos. Y de hecho, también despierto imitando un caterpillar, pero esos son ronquidos, no son rugidos.
Pero si eso puede ser posible, entra dentro de lo que podemos llamar formas de sonambulismo. Podemos platicar la próxima vez del sonambulismo. Jazmín Martínez, Domenico, el karma sí lo entiendo, pero hay cosas que no asimilo, como el por qué si una persona es buena, no hace daño y es servicial, porque llegan a tener una muerte no muy grata. Porque lo eligieron. Esa es la respuesta. Volvemos a lo mismo, Jazmín. El karma no es una ley de dar y recibir, no es una ley económica, es una ley de aprendizaje. Pero el mundo espiritual aplica al alma. Bueno, antes que nada, antes de continuar en mérito a esto, quiero decir algo que nunca he dicho y que lo estaba mencionando hace rato con mi paciente anterior, que creo que nos está siguiendo. Tú dices que esas personas tienen una muerte no muy grata. Sin embargo, Jazmín, son siempre los demás a morirse, nunca uno. Es decir, yo veré los demás que se mueren, pero nunca asistiré a mi muerte, porque yo no me voy a morir. Porque la parte que sobrevive al cuerpo es la mente, la conciencia, el ser pensante, el que ahora está pensando y se está expresando. Y este ser simplemente se separará del cuerpo. En algunos casos ni siquiera se dará cuenta que se separa del cuerpo. Seguirá siendo. Así que nosotros siempre asistimos a la muerte de los demás, pero uno nunca se muere. Es curioso, pero es así. No existe la muerte de uno mismo, existe la muerte de los demás. A cualquier espíritu le pregunten, tendrá siempre esa sensación. Se mueren los demás, no se muere uno mismo. Así que decir que fue una muerte grata o ingrata también es muy relativo. Hay que ver cómo fue para él ese pasaje, si se dio cuenta, si no se dio cuenta, y etcétera. Ahora, uno decide, en el mundo espiritual, uno de los mecanismos de aprendizaje principales que aplicamos, y eso es debido a la ley del olvido, creo que ya no tenemos tiempo, pero eso es interesantísimo, ese punto. Nosotros cuando encarnamos con la ley del olvido, porque es importantísimo no recordar lo que venimos a hacer, porque pueden ser cosas duras, como tú dices, una muerte poco grata, o que se muere un hijo, que es más doloroso aún, o tampoco podemos recordar lo que de daño hicimos, porque si yo fui un violador, si yo fui alguien disoluto o cosas así, seguramente en este momento de la vida que me estoy recuperando me afectaría psicológicamente saber que fui un desgraciado. Entonces la ley del olvido es de grande ayuda en este caso. Pero si hay ley del olvido, ¿cómo le hago yo para recordarme que no tengo que matar? Que matar produce mucho dolor. ¿Cómo le hago yo para recordarme que ya aprendí que determinadas experiencias pueden producir mucho dolor? Ahí viene en ayuda nuestra un mecanismo de aprendizaje que en la psicología moderna ha sido muy bien estudiado. Se llama condicionamiento operante. Busquen el psicólogo Skinner. Skinner hizo esos descubrimientos evolucionando las teorías de Pavlov y de Watson, y entonces Skinner hizo el condicionamiento operante. ¿Qué es el condicionamiento operante? Cuando el subconsciente se queda cisgado y ya no se vuelve a acercar. Entonces, cuando nosotros hemos aprendido, para no volver a caer, es necesario que nos condicionemos nuestro subconsciente a que en automático no caiga en el error, porque el consciente no se recuerda de lo que fue anteriormente, de los errores. Así que es necesario que sea el subconsciente, la mente profunda, la que quede cisgada, que quede marcada. Eso se obtiene con el condicionamiento operante. El condicionamiento operante lo
usa muchísimo el mundo espiritual. Así que nosotros elegimos una muerte poco grata para que nuestro subconsciente se quede tan marcado que la próxima vez no es necesario que lo piense. Ya no lo vuelve a hacer porque ya queda ciscado. Esa es la razón. Ahora, como ya me pasé de tiempo, Jazmín, ya voy a cerrar la transmisión. Mando un grandísimo abrazo a Landy Canto. Alma Olimpia, todavía queda pendiente tu pregunta. No es pregunta mía. Cuando leí el libro lloré mucho, sentiste que fue un mensaje para ti. Eugenio Luna, muchas gracias. Rosa Lara, hola mismo, con mucho cariño desde Las Vegas, Carlos y Mónica. A Carlos y Mónica, ya te llamaste Eugenio Luna ahora. Pati Estrada, te mando también una grandísima bendición. Besitos a Mariana. Y ahora voy a cerrar. Las preguntas que quedan para la próxima vez. Nos volveremos a ver el próximo martes. Ahora estamos transmitiendo martes y jueves. Muchas bendiciones y hasta la próxima. Adiós.